Vamos a ver como una aplicación típica de la ley de Biot-Savart el cálculo del campo magnético debido a una espira circular con corriente en un punto ubicado sobre el eje de la espira. Dibujamos una espira circular contenida en el plano YZ. El eje X es eje de la espira. Ya sabemos que la ley de Biot-Savart expresa que el campo magnético de un elemento de corriente viene dado por esta expresión: R vector unitario sobre R cuadrado. Consideremos el sentido de la corriente, el indicado, la espira con un radio R, el punto de cálculo ubicado sobre el eje de las X. Para aplicar la ley de Biot-Savart tomamos un elemento cualquiera de la espira de corriente, por ejemplo el que pasa por el eje Y, ubicamos el vector R, que es el vector que va desde el elemento que genera el campo hasta el punto de cálculo. Este es el vector R. El punto de cálculo ubicado a una distancia X del origen. Este elemento de corriente genera en el punto un campo magnético cuyo vector lo representamos de tal forma que es perpendicular al plano determinado por el vector de L y el vector unitario R, que, como dijimos, tiene la dirección y sentido del vector R módulo unidad. El campo entonces es perpendicular al plano determinado por estos dos vectores. El sentido es de acuerdo a la regla de la mano derecha, girando desde el primer hacia el segundo vector. El campo nos dará un vector como el que graficamos. Esta situación se podría apreciar en forma más clara si hacemos un corte de la espira. Miramos la espira desde el eje Z, es decir que delante nuestro tendremos el plano XY. Veremos el corte del alambre de la espira. Vamos a exagerar el diámetro del alambre. Esto que vemos aquí es la mitad posterior de la espira, de forma tal que la corriente se encuentra subiendo
En este punto la corriente sale, la indicamos con un punto, y aquí la corriente abajo está entrando, la representamos con una X. Nuestro punto de cálculo, el vector R, el vector diferencial de L debe ser tangente al circuito, a la espira y en el sentido de la corriente, o sea que aquí el vector diferencial de L es un vector saliente, el vector R es este, el vector campo debe ser perpendicular a este plano y como dijimos, girando desde el primer vector de L hacia R nos da el campo magnético en esta dirección y sentido, de forma tal que debe ser perpendicular el campo al vector R. Si determinamos la magnitud de este campo, la magnitud será mu sub 0 sobre 4pi corriente el módulo de este vector por el módulo del vector unitario por el seno del ángulo comprendido entre el vector de L y R, que como dijimos es 90 grados, sobre R al cuadrado. Seno de 90 grados es 1, de modo que esto nos quedará mu sub 0 sobre 4pi y por dl sobre r cuadrado. Aquí deberíamos descomponer este vector en sus componentes cartesianas. Tendremos la componente diferencial de b sub x, la componente diferencial de b sub y. Calcular estas componentes, pero antes de hacer esto siempre es conveniente observar si el problema presenta alguna simetría. De hecho, si observamos el elemento diametralmente opuesto, el de aquí, en esta vista lo vamos a poder apreciar mejor. El diferencial de L, aquí está entrando el vector R, es el elemento al punto. Tenemos dos vectores, el campo es perpendicular a este plano, de acuerdo a la regla de la mano derecha. Si giramos desde L hacia R, nos dará un vector en esta dirección y sentido. Debe ser perpendicular el campo al vector R. Vemos que si representamos este vector en la figura de arriba, tendremos la distancia o el vector R y el campo en esta dirección y sentido. En cualquiera de los dos gráficos vemos que si descomponemos ambos vectores, la componente X del vector
y las componentes y de este vector por un lado, la magnitud de este campo es el mismo en ambos casos para los dos elementos, puesto que la corriente es el mismo y la distancia del elemento al punto también es el mismo. Por la simetría, los ángulos, por ejemplo este si le llamamos alfa, este ángulo vemos que se repite aquí, puesto que este lado es perpendicular a la horizontal y el campo es perpendicular al radio. A su vez, este ángulo por simetría es igual al de aquí abajo y este por perpendiculares es igual a este. De forma tal que si los ángulos son iguales y los módulos de los vectores también son iguales, estas dos componentes serán iguales y opuestas, de modo que al sumarlas se van a cancelar. Esto mismo va a ocurrir con cualquier par de elementos diametralmente opuestos, uno de aquí, por ejemplo, y otro de aquí. Por la simetría, las componentes transversales a la dirección X se van a anular, de modo que ya podemos anticipar que el campo resultante tanto en la dirección Y como en la dirección Z deberán ser cero. Y solo nos restará calcular la componente X de este campo. Entonces, la componente diferencial de B sub X, este lado es el mismo de aquí, que es cateto opuesto a este ángulo, por lo tanto lo podemos expresar como el módulo del vector por el seno del ángulo. El módulo del vector por el seno del ángulo alfa. Si reemplazamos, tendremos el módulo del vector es la expresión que tenemos aquí, mu sub 0 i por dl sobre 4pi r cuadrado, multiplicado por el seno. El seno de este ángulo, si miramos este triángulo rectángulo, lo podemos expresar como el cateto opuesto, que es el radio de la espira, sobre la hipotenusa, que es la distancia r. Entonces reemplazamos seno por radio sobre distancia r. Esto quedará igual a mu sub 0 i por r por dl sobre 4pi r al cuadrado por r al cubo. Ese es el campo debido a este elemento. Si queremos la componente en la dirección X del campo resultante debido a todo la corriente que circula por la espira, tendremos que integrar. Esto es, P sub X será igual a la integral de diferencial de B sub X. Integral de toda esta expresión, mu sub 0 i por L por dl sobre 4pi r al cubo.
Sacamos las constantes fuera de la integral, mu sub 0 i por r sobre 4pi. Y aquí hay que prestar atención a la distancia r. La distancia r para cualquier elemento de corriente que consideremos será la misma distancia. Por lo tanto, esta distancia también es constante y la podemos sacar en el proceso de integración. Y nos quedará dentro de la integral diferencial de L, extendida a todo el circuito. Esa integral nos dará la longitud del circuito, que será igual a 2pi por el radio de la espira. Entonces, b sub x será igual a mu sub 0 por i por r 2pi r sobre 4pi r minúscula al cubo. Podemos cancelar 2pi, aquí nos quedará 2, r con r, r al cuadrado, mu sub 0 por i por r al cuadrado sobre 2 r al cubo. La distancia r la podemos obtener por Pitágoras. R será igual a raíz cuadrada de r al cuadrado más x cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, r y x. Si despejamos r, tendremos la raíz. En lugar de raíz podemos expresarlo como potencia de un medio. De forma tal que el campo magnético en la dirección x, que en definitiva va a ser igual al campo, a la magnitud del campo resultante, puesto que las otras dos componentes es 0, será igual a mu sub 0 por i r al cuadrado sobre 2 r, que dijimos que es r cuadrado más x cuadrado elevado al cubo. Si elevamos esto al cubo nos queda potencia de potencia. Un medio por 3 nos dará 3 medios. Y aquí tenemos la magnitud del campo magnético debido a una corriente que circula en una espira circular en un punto sobre su eje. Si lo queremos expresar en vectorialmente, habrá que expresar esta componente, todo este término, multiplicado por el vector unitario i. Ahora, un punto de interés es el origen o el centro de la espira. Vamos a determinar el campo magnético en el centro de la espira. Le llamaremos B sub 0. B sub 0 lo tendremos particularizando la expresión general del campo sobre un punto cualquiera ubicado sobre el eje cuando x vale 0. En ese caso nuestro campo nos quedará mu sub 0 i por r cuadrado sobre 2 r cuadrado. X toma el valor 0, este término se anula y nos queda
a la 3 medio. Podemos cancelar el cuadrado con el 1 medio. Nos quedará mu sub 0 i por r cuadrado sobre 2 por r al cubo. Cancelamos r cuadrado con 2r de aquí, de forma tal que el campo magnético en el centro de la espira vendrá dado por mu sub 0 i sobre 2r. Si lo queremos expresar vectorialmente, bastará con agregar el vector unitario i. Acabamos de obtener entonces el campo magnético debido a una espira circular de corriente en un punto sobre su eje. Si dibujamos nuevamente la espira, mejor dicho, vamos a dibujar un corte de la espira. Esto es, tenemos nuestra espira circular, hacemos un corte, miramos la parte trasera de la espira. Si este es el sentido de la corriente estaría subiendo por el cuerpo de la espira, sale por acá e ingresa por este otro lugar. Vimos que el campo magnético en un punto sobre su eje es, en este caso, hacia la derecha. Si hubiésemos hecho el mismo cálculo pero para un punto ubicado a la izquierda, hubiésemos obtenido de la misma forma que el campo magnético también tiene la misma dirección y sentido. Si bien es cierto, no se hará ningún cálculo respecto a determinar el campo magnético en un punto que no sea sobre su eje, pero es importante conocer cómo son las líneas de campo magnético debido a la corriente en una espira circular. Estas líneas tienen más o menos la siguiente distribución. Esta misma situación es simétrica respecto a la otra mitad. Una cuestión importante en esta configuración de líneas es saber cuál es el sentido que tienen. El sentido de las líneas en el interior de la espira se lo determina a partir de una regla de la mano derecha. Esta regla consiste en lo siguiente: en envolver con los dedos de la mano derecha la espira siguiendo el sentido de la corriente. La corriente ingresa por aquí abajo, sale aquí arriba, y el pulgar es
quien nos indicará el sentido de las líneas de campo en el interior o de las líneas que pasan por dentro de la espira. Como vimos, ese sentido es hacia la derecha. Ya sabemos que las líneas de inducción son líneas cerradas. Las que pasan por cerca de la espira se cerrarán más o menos cerca, y las que pasan cerca del eje se cerrarán cada vez más lejos, pero todas las líneas en principio son líneas cerradas.